Buenas noches, bienvenidos todos. Para esta tarde-noche he preparado un tema muy especial, muy bonito. Vamos a empezar nosotros una vez más a leer el libro de Hebreos, ¿no? Es un estudio al libro de Hebreos. Entonces he creado una serie que le he puesto por título Vuelve a Dios, ¿no? Esto puede involucrar tanto a creyentes como a aquellos que se han alejado y también a no creyentes. Vuelve a Dios es la serie de esta enseñanza que vamos a empezar y la vamos a ver a través de distintas enseñanzas. El título de esta noche es ¿cuál es el sentido de la vida? Para eso, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Es donde vamos a enfocar la primera enseñanza. ¿Saben dónde está el libro de Hebreos? Nuevo Testamento, ¿no? Está entre los últimos libros. Inicialmente se decía que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, pero posteriormente pues han disminuido estas afirmaciones hasta concluir que no se conoce al autor, pero bueno, sino que acerca de su léxico, de su doctrina, es muy parecido a como enseña el apóstol Pablo. Pero bueno, Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces yo quiero empezar desarrollando este pasaje diciendo, Dios ha hablado de muchas maneras en tiempo pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Cuando dice padres, ¿a quién se está refiriendo? A los padres de la fe, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, etcétera, 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 etcétera. Noé, ¿no es cierto? Todos los padres de la fe. Muchas veces dice que ha hablado. Ahora dice, en estos postreros días, en este tiempo, está hablando por medio de Cristo Jesús. Listo. Yo me detengo aquí y hago una pregunta un poco filosófica para que reflexionemos y es la siguiente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No ha pensado usted alguna vez cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué se esfuerza tanto usted en ganar la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida, pues hermano? ¿No se ha detenido en algún momento de su vida a pensar? ¿O solamente está viviendo cada día, se levanta, respira y vive nomás, sin pensar en qué es lo que pasa, sin saber qué esperar? A muchos pasa eso, ¿no es cierto? Una pregunta entonces que ha sido muy debatida a lo largo de la historia de la humanidad, pero con mucha profundidad filosófica. Aunque no quiero detenerme mucho en la filosofía, sí quiero mencionar que es una pregunta importante que debe realizar el ser humano. Pero a su vez, podemos encontrar una respuesta un poco aterradora para aquellos que se han aferrado únicamente a existir. Y es aterradora porque no encuentran una respuesta lógica u objetiva a su existencia. Si queremos responder esta pregunta, debemos remitirnos entonces al origen de todo. ¿Y cuál es el origen de todo? Hay división, ¿no es cierto? Hay división de creencias. Unos creen que venimos de la evolución de miles y millones de años. Y otros creen que es Dios. Entonces debemos remitirnos al origen. ¿Quién creó todo? ¿Cómo fue formado todo? Hay que tener claridad entonces en que la ciencia no ha podido decirnos tal cosa. Ojo, no ha podido dar respuesta. Sin embargo, la ciencia ha sentado una base sólida respecto de algunos fenómenos que nos rodean. Así las cosas, la ciencia sí ha podido confirmar de forma indirecta lo que se ha dicho en la palabra, que el universo tuvo un origen
el universo está envejeciendo, el universo dejará de existir. Todo eso que es científico, usted lo ve a través de las leyes de la termodinámica, todo esto ya está escrito en la palabra. Y conforme a las leyes de la ciencia, como la termodinámica y la causalidad, podemos entender que el universo ha sido creado, pues existen unas premisas científicas, tales como nada produce la nada, por lo tanto la nada seguirá siendo la nada misma. No puede salir nada de la nada porque no hay nada. Y la ley nos enseña, la ley científica nos enseña que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿quién creó la materia que dio origen al universo? Las leyes de la ciencia me hablan de causa y causalidad. Entonces tenemos que si nada crea la nada y es necesario materia para la formación, tiene que haber una causa, porque hay una causalidad que es el universo. Lo que nos lleva únicamente entonces, y no hay más, a la aceptación de un ser divino que dio origen a la creación. Lo anterior entonces nos conduce a que la respuesta la encontramos en Dios, el Creador. Sin embargo, algunos podrán detenerse a pensar que solo aquello que es objetivo, demostrable y que pueda ser observable, les dará confianza y seguridad, porque así vive el ser humano. Muéstrame, Tomás le dijo al Señor, muéstranos al Padre, déjame tocar tus llagas, ¿no? Porque el ser humano es así. Entonces, algunos podrán detenerse a pensar a que solo aquello que es objetivo, demostrable y que pueda ser observable les dará confianza y seguridad. Y nosotros como creyentes estamos de acuerdo en eso, porque también confiamos en esas cosas. Pero aún en esto, hierran los incrédulos, porque aún mostrando evidencia científica, histórica, arqueológica, que apuntan a Dios y a Cristo, la ignoran intencionalmente y la hacen a un lado. Entonces, el problema en realidad radica en la aceptación de Dios más que en la valoración de la prueba, porque las pruebas hablan por sí solas. Lo que no está haciendo el hombre ya es aceptando a Dios, pero por una causa muy específica, muy puntual, porque tenemos a un Dios que es todopoderoso, soberano, pero que es santo, justo. Entonces, un Dios que además de ser santo y justo, es amor, es gracia, y que demanda justicia. Y el hombre no acepta a Dios simplemente porque no quiere estar bajo los parámetros de Dios. Pero si fuera un Dios que a usted le supliera todo lo que usted quiere, quisiera todo lo que usted quiere, el mundo estuviera hoy de rodillas delante de ese Dios. Y hoy está delante de un falso Dios que les da lo que ellos quieren, y es Satanás. Es muy diferente a Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Me hago entender? Entonces, la palabra ha sido clara al manifestar que los que no vienen a Dios es porque aman más sus tinieblas, aman su pecado, no aman la justicia y no quieren presentarse o rendir cuentas a un Dios santo, justo y verdadero, conforme lo enseña la Escritura. Ese es en realidad el problema de por qué el hombre no acepta a Dios. La palabra ha sido clara al manifestar que los que no vienen a Dios es porque aman más sus tinieblas, su pecado. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y quién es la luz? Cristo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, porque se deleitan en las tinieblas, porque no les gusta que nadie les diga lo que tienen o no tienen que hacer. Aman su pecado, por eso no viene el hombre a Dios. No es porque no tenga evidencia de su existencia. ¿Me hago entender? Entonces, volviendo a la pregunta filosófica de cuál es el sentido de la vida, para el incrédulo es aterradora, porque aunque encuentra objetividad,
no la acepta y por lo tanto no encuentra sentido a la vida porque no hay nada que le dé sentido a su vida, pues se resume en vivir una vida en la que algunos consideran producto del azar, de la evolución de millones de años y que acaba con la muerte, y que el universo en su magnitud ignora la existencia misma de esa vida. Su vida comparada con la inmensidad del universo no es nada. Esta conclusión entonces es triste, es simple, es vacía. No hay aliento ni esperanza. Por eso el ser humano ha concluido en vivir como pueda. Dicen, vida hay solo una, vívela, aprovéchala. ¿No es cierto? Es común escuchar eso. Entonces dan rienda suelta a hacer lo que quieran, porque vida hay solo una. Es la conclusión a la que llegan, lamentablemente, las personas. Y si no hubiese vida después de la muerte, el mismo apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras a causa del Evangelio, está diciendo, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿para qué hice eso? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay vida después de la muerte. Claro, ¿para qué entonces tanto? ¿Para qué voy a dedicar mi vida a vivir en santidad si no hay vida después de la muerte? Más bien comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay sentido, pues. Si no hay vida entonces después de la muerte, si no hay juicio, si no hay condenación, ¿quién necesita vivir rectamente? ¿Quién necesita someterse a las autoridades y más aún a las leyes? Podría decirse que no es necesario entonces someterse a la ética y la moralidad, porque quien nos dio la conciencia fue Dios. Y si Dios no existe, si Dios no está, ¿no? Entonces significa que tampoco hay moralidad, porque esto sería subjetivo del ser humano. Y el hombre entonces no tendría la obligación de cumplirla. Mas Dios, que instituyó la autoridad en el mundo y la conciencia, demanda el cumplimiento y la obediencia de esta. ¿Me hago entender o no? ¿Más claro? Se lo repito. Ahora, si hacemos la misma pregunta a un creyente, ¿cuál es el sentido de la vida? Para este es motivadora, emocionante. Hay gozo y esperanza porque encuentra en Dios la respuesta que el hombre común no quiere aceptar. Y es que el hombre ha sido creado con propósito. El universo ha sido creado con propósito. La vida tiene un propósito. Dios le ha hecho conocer sus planes al hombre. No es el hombre que ha creado a Dios o dado la doctrina bíblica como si fuesen enseñanza de hombres. Fue Dios quien le reveló su enseñanza a sus santos profetas y apóstoles para que quede registro y dé testimonio de sí a la humanidad. Así como dice su palabra en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, para que el Padre que me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros por esto. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Yo creo que Dios ha sido muy claro con el ser humano y ha dejado su palabra por algo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Lo hemos visto muchas veces. Efesios 2:20.
Está sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la roca angular. ¿Y cómo iniciamos leyendo Hebreos 1:1? Habiendo Dios hablado muchas veces en otros tiempos por medio de sus profetas, ahora ha venido a hablar a los hombres por medio de Cristo. Qué efímera entonces es la vida del ser humano, como una neblina. En la mañana llega y después desaparece, ¿no es cierto? Como un soplo. Hoy estamos, mañana estamos. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir sin Dios? Creer al engaño que Satanás ha infundido en el mundo. Recuerde que el mundo está gobernado por Satanás. Tantos sueños, tantas metas por cumplir, tantos objetivos, todo lo que le ha costado tanto en su vida, lo digo más que todo a los mayores que ya han recorrido el camino. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para morir el día de mañana? Y no saber quién se va a quedar con todo lo que usted construyó, si es que construyó algo. Porque en la vida se ha sufrido. ¿Y cuál, pregunto yo, es el objetivo de eso? ¿Para qué tanto esfuerzo? Sin Dios, vemos que eso es vacío, triste, sin sentido. No hay razón. ¿No es cierto? Esa fue la introducción. Ahora sí vamos al desarrollo. Una pregunta muy importante, ¿no? Una reflexión muy grande. Hebreos 1:1 otra vez. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús, a quien constituyó. ¿Quién lo constituyó? Dios el Padre. Y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que hablamos resumido en 2 versículos. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y Jesús, está hablando aquí de Jesús, es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El escritor de Hebreos, Jesucristo no está descansando, está intercediendo por nosotros. Él es el sumo sacerdote que ha accedido al trono de la gracia. El escritor de Hebreos nos deja ver algunos aspectos importantes. Conforme a la teología bíblica, cuando yo digo teología bíblica, es lo que enseña la Biblia de principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos darnos cuenta que Dios, aunque es un ser divino, todopoderoso, santo y justo, también es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Él es inmutable, Él no cambia, Él no es que dijo una cosa y después la cambia. Podemos confiar en que Él es inmutable y fiel a lo que ha dicho. Entonces, lo que ha dicho ha sido y será. Salmos 19:98 dice, Salmos está en el Antiguo Testamento. Salmos 119, 89 al 94. Amén. Dice, Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Malaquías 3:6 es el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, dice, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17 está antes de Hebreos, o después de Hebreos, no recuerdo bien. Dice, Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscuridad. Con esto quiero sentar de que Dios es inmutable, es fiel a lo que ha dicho. Entonces, en la teología bíblica vemos que a pesar de que Dios
es justo, soberano, todopoderoso, también es un Dios de amor, de misericordia, de justicia y de gracia. Y siempre le ha dicho Dios al hombre, vuelve a mí, vuelve a mí. Antes de traer juicio, les decía, vuelvan a mí. Con Noé, aunque usted no encuentra en Génesis que no le haya predicado al pueblo que estaba tan corrompido, podemos ver por lo menos una luz en segunda de Pedro, cuando dice, y Noé, pregonero de justicia, dando a entender que mientras construía el arca, anunciaba que vendría destrucción. Anunciaba. ¿Cuánto tiempo tomó la construcción? No fue en una semana, hermano. Aproximadamente 100 años. Aproximadamente, lo digo porque no dice la Biblia. Solo dice que cuando Dios le ordenó tenía 500 años y cuando Dios entró tenía 600 años. Por lo menos 100 años. Todo ese tiempo pregonando, va a haber. Nunca ha sido la intención de Dios castigar al hombre de forma inmediata, porque he leído algunos que dicen, ahí Dios no les dio la oportunidad, y es falso. Es falso, porque ya estamos viendo cómo él era pregonero de justicia. Dios siempre le ha dado la oportunidad al hombre de arrepentirse, porque eso es lo que nos enseña la teología bíblica, desde el principio hasta el final. Incluso con Adán, que le dijo, de todos los árboles te es permitido comer excepto de este, no lo comas, porque el día que lo hagas, morirás. Desde el inicio, no lo hagas. Y después, pues ya conoce usted la historia. Por eso estamos aquí. Y así hasta el final. Incluso cuando el Señor venga en el milenio, ¿no? Con su iglesia, con sus santos transformados ya en gloria, aún van a haber pueblos que se van a resistir aún viéndolo. Y aún ahí va a haber salvación. Que no viene todavía a juzgar. ¿Cuándo es el gran juicio? Pues ya cuando todos nos presentemos ante el gran trono. ¿No es cierto? Ahí ya es cuando el Señor los echa al lago de fuego. Hasta ahí ya se acaba todo. Pero hasta entonces, durante 1000 años, va a haber oportunidad para que el hombre siga o tenga oportunidad de arrepentirse. Hoy el hombre tiene oportunidad de arrepentirse. Por eso el libro de Hebreos, aunque el título que le puse inicialmente era Mientras aún se diga hoy, más bien decidí hacerlo en varias enseñanzas hasta llegar allá. Porque el libro dice, hasta mientras aún se diga hoy, vuelve a Dios. Vuelve hoy. ¿Sí me van a entender? Dios siempre le ha dicho al hombre que vuelva a Él. Hemos visto a través de la historia y desde los comienzos del hombre que Dios siempre ha hablado al hombre para que se vuelva a Él. Algunos afirman y mienten porque no entienden la teología, diciendo que cuando Dios mandó a sus profetas, ¿no?, anunciando la destrucción de Israel, ahí vemos, dicen claramente, cómo Dios mandó a destruir, pero es falso. Dios primero advirtió, vuélvanse, obedezcan, dejen su pecado, vengan a mí y yo lo recibiré, dice el Señor. Siempre. Y el hombre nunca quiso volverse a Él. Tremendo. Con Noé vimos ya que se predicó un mensaje de justicia, advirtiendo lo que había de venir. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Con Moisés, usted conoce la historia de Moisés. Con los profetas, porque los profetas no solo anunciaban el juicio que había de venir, sino que también decían, vuelvan a Dios, dejen su pecado. Oseas 14:1 dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así dice el Señor. No era la intención del profeta. El profeta solo transmitía lo que Dios estaba queriendo, expresándole al pueblo. Es Dios mismo quien le dice a usted, vuelva hoy a Dios. No soy yo, es Dios quien dice, vuelve a Dios. Así dice el Señor de los ejércitos.
Volveos a mí, declara el Señor, y yo me volveré a vosotros. Nehemías 1:9 dice, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Job 22:23 dice, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia. ¿No está extendiendo Dios todos los días las manos? Segunda de Crónicas 15:4 dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. ¿Cuándo ha cerrado las puertas del Señor? Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Ese no es un Dios bueno, justo. Es justo porque demanda justicia por el pecado, pero es amor, es gracia, es misericordia también. Malaquías, termino con hablando acerca de los profetas, para que nos demos cuenta que Dios siempre advirtió y que es falso aquellos que dicen que Dios envió a los profetas a juzgar. Lo que hizo el hombre en esta época, hermanos, fue decir, estos profetas que dicen que vienen de Dios son falsos, los que hablaban de verdad. Y se levantaron profetas de ellos, estos sí son profetas de Dios, y hablaban conforme a lo que ellos querían. No va a venir destrucción sobre ustedes. No dejen su pecado. Háganlo, sigan, continúen. ¡Brum! Destruido Israel. Por no creer a los profetas de Dios y creer a falsos hombres. La teología bíblica entonces nos enseña que Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda y que aún hoy es paciente para esperar al hombre a que se vuelva a Él. Pero ha sido el hombre que siempre ha querido darle la espalda a Dios. Dios quiere establecer su reino en la tierra y quiere que el hombre entre a su reposo eterno, pleno. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, algunos dicen, ¿cuánto que se demora el Señor? ¿No ven cuánta maldad hay en el mundo? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y sigue mostrándonos el Señor su amor. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. La advertencia está. Salmo 77:8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha dejado Dios de dar misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? No. Hoy, mientras aún se diga, hoy, vale más un perro medio muerto que un león muerto. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué quieres morir sin tu Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? Le pregunté. Sin Dios. No tiene sentido. Levantarse a existir, no más. Y lo que usted cree es importante, si no cree en Dios, no es tan importante porque es insignificante comparado a la magnitud del universo. ¿Vamos a entender? Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque han dicho algunos que Dios solo quiere que algunos se salven, no todos. Los escogidos de Dios, los que eligió, los que predestinó, mal enseñan. Y aquí vemos conforme a lo que acabamos de ver, y conforme a la teología bíblica, que siempre Dios ha querido que todos se salven. Entonces, por la fidelidad de Dios a su palabra, porque ¿por quién le juró a Abraham?
por él mismo, porque no hay otro más grande que él. Juró por su propio nombre. Entonces, por la fidelidad de Dios a su palabra, a quien es él, y por el amor al hombre, ha ideado un plan de salvación que se desarrolla, que se cumple y se establece en Cristo Jesús, el Mesías o el Cristo, según las Escrituras. Juan 3:16, que usted ya se lo sabe de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que cree en quién? En Jesucristo. Hebreos 1:1 entonces otra vez. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo él el Evangelio, la palabra de Dios, la teología bíblica, su enseñanza mayor, reposa, recae, se desarrolla en Cristo Jesús. O sea, bíblica, la Biblia no es nada. ¿Cómo puede el ser humano entonces hacer a un lado aquel por el cual fueron hechas todas las cosas? ¿Me hago entender? ¿Cómo puede menospreciar el plan por medio del cual se ideó, que es Cristo Jesús? ¿Cómo menosprecian la obra de Jesucristo? Si por Él fue todo. Lo que quiero decir es, ¿cómo acepta usted otra creencia? ¿Cómo acepta usted otro mediador? ¿Cómo acepta usted que pueda alcanzar salvación ante Dios o el favor de Dios haciendo a un lado a Jesucristo? No se puede, es imposible. Porque nos ha estado hablando por medio de él, a quien constituyó heredero de todo, ¿no? Y por quien asimismo hizo el universo. Y como lo hemos visto a lo largo de esta enseñanza, las Escrituras apuntan a Jesucristo. Tiene que entender el hombre que Dios ha constituido a Jesús como el enviado o el apóstol, que ya le he dicho el domingo, el apóstol, el cordero, el propiciatorio. Él es el medio para restablecer la comunión de Dios con los hombres. No hay otra forma, porque no ha sido dada otra forma al ser humano para que pueda restablecer su comunión con Dios. Si una persona que nunca ha oído el Evangelio o nunca ha creído en Cristo Jesús, tiene una comunión con Dios, no, está rota esa comunión por causa del pecado, porque el pecado pasó a todos. No hay uno bueno, no hay uno que busque a Dios, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Cristo Jesús precisamente a restablecer esa comunión. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro. El santo tal, la virgen tal, el hombre tal. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra es clara, hermano. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo, Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Habiendo hablado Dios de muchas formas, en otros tiempos, por medio de los profetas, hoy ha venido a hablarnos por medio de su Hijo. Y ha sido edificada la iglesia, Efesios 20, por el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la roca. ¿Cómo concuerda, no? La teología bíblica. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿Cuántos son nadie? Ni uno.
Ni uno puede venir a Dios si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y si yo hago a un lado a Jesucristo, todos aquellos que se llaman hijos de Dios, a sí mismos se llaman hijos de Dios. Entonces, están en un problema. Y a ellos les decimos, vuelvan a Dios. Segunda de Corintios 5:19 dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Porque estaba en Cristo reconciliando al hombre. Entonces, no hay otra forma de que el hombre encuentre comunión, heredad, esperanza y salvación de Dios por medio de obras, de leyes, de tradiciones u otros intermediarios. Pues solo Cristo ha sido constituido como la puerta, el camino, la verdad, la vida, el único mediador, el único que pagó el precio por nuestra salvación. Cuando yo acepto otra creencia, cuando yo acepto otro mediador, hago a un lado la obra redentora de Cristo Jesús. Le estoy diciendo, Cristo, no te necesito. Literalmente. El hombre necio dice que que Dios es un ser malo por permitir maldad. Pero Dios, que es justo, ha prefijado el orden de los tiempos y la demanda de justicia será saciada. Porque en eso concluye la historia del hombre y el establecimiento del reino. En la satisfacción de la justicia. A cada cual Dios le dará lo que se merece. Esta es una imagen que yo compartí en el grupo. La saqué de esta enseñanza. El hombre necio dice que el creyente es ingenuo e ignorante al creer en historias o cuentos espirituales. Pero lo cierto es que, aunque para nosotros es una cuestión de fe, hay más evidencia en el mundo y en la ciencia para creer a Dios y su palabra que evidencia para no creer. Por eso le digo, usted no tiene que ser ignorante. El conocimiento es mucho. Hay por ahí un comentario, dice que la verdad de muchos se limita a su conocimiento. El hombre necio dice que los creyentes siguen a Dios por miedo a un juicio, pero la teología bíblica nos enseña que nunca el hombre se ha acercado a Dios por miedo a un juicio. Nunca. Sino, más bien, por la fe. Es más, por mucho que Dios desde sus inicios ha testificado al hombre acerca de sus caminos, como lo hemos visto, el hombre se ha negado a reconocer y a creer a Dios. Entonces no es por miedo. Nosotros no hemos venido a Dios por miedo, ¿no? Sino por fe. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice eso? El necio. Escucha entonces, pueblo, hoy, les digo, por ustedes, hermanos, ustedes oyentes, ¿por qué insistir entonces en una vida sin propósito? ¿Por qué insistir en esfuerzos para alcanzar materialidad cuando esto perecerá y acabará con su muerte? ¿Por qué ignorar las palabras de tu Dios, quien te creó? Hoy digo, más bien, reconoce tu pecado, apártate del mal y crea a Jesucristo como tu Señor y Salvador, conforme a las Escrituras, y hallaréis descanso para vuestra alma, hallaréis propósito para tu alma, hallaréis sentido a la vida. Reflexionemos entonces. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si preguntáis, entonces, después de reflexionar, ¿qué debemos hacer para ser salvos?
la palabra es muy clara en ello. Hechos 16:30. Y le preguntaban al apóstol Pablo, ¿no? Y a los que iban con él, estaban apresados. Y llega el carcelero, ¿no? Y ve que todas las puertas de la cárcel se abren, pero él creía que se habían escapado, ¿no? Pero ellos estaban ahí dentro. Y él se iba a matar, el carcelero, por creer que se habían escapado los capturados, pues ahí estaba Pablo, ¿no? Y los que iban con él. Entonces, no lo hagas, no hagas tal cosa, les dice. Y se inclinó ante él el carcelero, un gentil, un incrédulo, y al ver semejante muestra de poder, ¿no? Le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí dice Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos ponen muchas trabas a la salvación de Cristo Jesús. Muchos le imponen cosas que no pueden cumplirse, estándares de santidad, entre otras. Pero miren de simple que es el Evangelio. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es más. Romanos 18 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Creyeres con tu corazón. Dios le dijo a Israel entonces, Deuteronomio 30:15. Ya voy a terminar. Mira, pueblo. Aquí está hablando claramente a Israel. Y las maldiciones que aquí menciona no son para nosotros, claro que no. Para la iglesia, ¿no? Para los creyentes. Yo quiero que me entienda eso. Pero el incrédulo sí tiene maldición. ¿Cuál es la maldición? La muerte. La paga del pecado es la. Pero para la iglesia no hay maldición. Sin embargo, puedo sacar una enseñanza de esto y puedo decirle hoy a usted y a usted que nos oye donde quiera que esté. Dice, mire lo que Dios le dijo a Israel. Deuteronomio 30:15. Mira, Israel, yo he puesto delante de ti, ¿cuándo? Hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero, mas si tu corazón, porque ¿con qué se cree para salvación? Con el corazón. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, yo os declaro, yo testifico, ¿no? Hoy que de cierto perecerás. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Mira, versículo 19. Hoy, 23 de marzo de 2025, siendo las, ¿qué hora es? 7:35. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios, siendo fiel a su palabra, le dice, escoge. ¿Dónde está la imposición? ¿Dónde está el miedo? Te he enseñado hoy la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Y le dice, escoge. Te ha dado capacidad para pensar, ¿no es cierto? Nos ha dado capacidad para pensar, para discernir entre lo que es bueno y malo. Nos ha hablado la palabra que es verdad, que es espíritu y que es vida, dice. La hemos escuchado. Escoge pues, hoy la vida. Pero ¿quién tiene que escoger? Cada uno. ¿Creer a Dios o no creer?
pero hemos puesto a los cielos hoy por testigo, ¿no es cierto? Que hoy se le dijo a usted, recordarálo siempre en aquel día. Escoge entonces, pues, la vida para que cobre sentido tu vida. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos. Yo espero que reflexionemos, que meditemos en ello, ¿no? Que tomemos una decisión de corazón, porque es de corazón, no de palabras, hermano. Es de corazón. Es una cuestión de fe. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.